Hace 8 días, nuestro hermano Daniel Valencia en este lugar nos compartió un tema bajo el título Cuando todo arde en llamas, y nos animaba a 4 cosas que quiero repasarlas, quiero recordarlas en esta mañana. Primero, a mantenernos firmes en la fe en los tiempos de adversidad, de dificultad. No es el tiempo para uno ceder y declinar en su fe, sino para afirmarse más en la fe. En segundo lugar, seguir sirviendo a Dios en medio de la dificultad, que podamos en todo tiempo servirle y seguirlo a Él. En tercer lugar, que procuremos ver en todo la gloria de Dios, porque en los momentos de dificultad son oportunidades para que Dios manifieste su gloria y su poder. Y en cuarto lugar, que el nombre de Dios sea exaltado en medio de nuestras pruebas, que Él sea conocido a través de los testimonios de lo que Él hace en nuestras vidas. Y para practicar esas cosas, indiscutiblemente hay que orar, ¿cierto? La oración es muy importante, porque es lo que nos mantiene cerca de Dios, conectados con Él, y que podamos también tener la fuerza para practicar cada una de estas cosas. Entonces, hace 15 días dejé un tema iniciado bajo el título Orando Bíblicamente, y quiero continuarlo en la mañana de hoy acerca de la oración. ¿Recuerdan las 3 D de la oración? Deseo, disciplina y deleite. Repítanlas conmigo: deseo, disciplina y deleite. ¿De qué se trata? El deseo, cada hijo de Dios lo tenemos, porque el Espíritu de Dios nos invita, nos impulsa a orar, a buscar al Señor, a acercarnos a Él. Y sé que todos los que estamos aquí, hijos de Dios, tenemos ese deseo. Y a veces uno se despierta a las 3, 4 de la mañana con ese deseo de orar. O a veces está por ahí en su trabajo, en alguna situación, y tiene el deseo de orar. O frente a alguna situación, o estando de viaje, y uno tiene el deseo de orar. Solo que algunos se aguantan el deseo. Tienen ganas de orar, pero se las aguantan. Entonces, pero el deseo está ahí porque es una invitación que el Señor hace, que el Espíritu de Dios hace para que estemos continuamente en la presencia del Señor. Pero la segunda D es disciplina. La disciplina es como el esfuerzo que cada uno coloca en destinar un tiempo para estar en la presencia del Señor, para arrodillarse en algún lugar, para orar y para decir: este va a ser mi tiempo con Dios. 15 minutos, media hora, 1 hora o más tiempo, pero sacamos un tiempo y hacemos este ejercicio espiritual de estar en la presencia del Señor. Y a veces hay que poner algo de esfuerzo, ¿verdad? Levantarse más temprano, acostarse un poco más tarde o apartarse y decir: necesito orar y lo voy a hacer. La disciplina es como el elemento que necesitamos ejercitar. Y en tercer lugar, el deleite. El deleite es que la persona ama tanto al Señor y ha entrado en una profundidad de vida con Él, que la oración no es simplemente un deseo, ni es una carga, ni es una rutina, es un anhelo, es como lo acabamos de cantar en el Salmo 84, es un fervor, es algo vehemente, es una necesidad profunda y en lo cual me deleito. De hecho, el salmista escribe en el Salmo 37:4: deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y quizás es fruto de ese amor que va creciendo en nuestras vidas por el Señor, porque cuando uno ama a alguien quiere pasar tiempo con Él. A los que han estado enamorados saben de eso, ¿verdad? Ahora, la Biblia dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda el alma. Y cuando uno ama a Dios, pues uno quiere estar con Él y estar en la presencia del Señor. Para los cristianos llenos del Espíritu Santo, no es una carga, no es una rutina religiosa, no es algo, cierto, que me imponen. Es más bien algo en lo cual puedo recrearme y deleitarme, como decía también el salmista David en el Salmo 27. Una cosa le he pedido al Señor y esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor, en la presencia de Él todos los días de mi vida, dice él, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su santo templo. Esos tiempos profundos. Ahora te pregunto esta mañana:
¿En cuál de las 3D estás? ¿En el solo deseo que a veces te lo aguantas? ¿O estás ejercitando la disciplina y le estás poniendo de tu esfuerzo y de tu empeño para hacerlo y estás en esa lucha? ¿O ya estás en ese río de Dios, en el deleite de la presencia del Señor? Ahora, esto no es una cosa permanente. Puede ser que has estado ahí en ese deleite y de pronto por descuido y por el estrés de muchas cosas empiezas a decaer y vas perdiendo la disciplina y vas cayendo de nuevo en la superficialidad y se queda en el simple deseo. Y debemos estar siempre avanzando y creciendo en nuestra vida de oración. Con esto en mente, los invito entonces a leer la palabra del Señor esta mañana en Efesios capítulo 1, versículo 15 al 23, cuando Pablo escribe la carta a los Efesios y hace mención que él oraba por ellos. Y deja registrado allí, guiado por el Espíritu Santo, qué cosas Pablo pedía por los creyentes de la iglesia en Éfeso. Y quizá es lo mismo que nosotros debemos pedir unos por otros. En este texto encontramos 5 cosas que Pablo pedía en oración. Hace 15 días hice referencia a 3 de ellas, las 3 primeras. Hoy veremos las otras 2, ¿ok? Si usted no estuvo hace 15 días, esto está en el canal de YouTube. Ahí están todas las celebraciones de cada domingo. Puede ir allá y ahí está la predicación completa, la enseñanza para actualizarte con esto, ¿ok? Vamos a leer la palabra del Señor, Efesios capítulo 1, versículo desde el 15 hasta el versículo 23. Y voy a invitarles a estar de pie un momentico más y que leamos juntos la palabra del Señor en voz alta. Leamos: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Pueden tomar asiento. En primer lugar, dijimos que debemos entonces dar gracias continuamente por la fe y el amor de los creyentes, que es una cosa maravillosa. Cuando uno está en la iglesia del Señor, en una iglesia saludable, uno puede disfrutar de la fe y del amor de los hermanos. O sea, de una fe sincera que lleva a las personas a seguir al Señor con sinceridad, y de un amor especial que se empieza a vivir, porque el principio, lo inicial de la vida cristiana, la esencia de la vida cristiana es el amor. La Biblia dice que Dios es amor y que el que no ama no ha conocido a Dios. Pero ¿cuántos de nosotros hemos sido bendecidos por el amor que Dios ha puesto en el corazón de los creyentes? Y damos gracias por ese amor. Ese debe ser un motivo constante de nuestras oraciones. En segundo lugar, el texto dice que pedimos para que Dios nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y es que solo podemos conocerlo en la medida que Él se revela. Él se revela a través de su palabra. Cuando leemos su palabra debemos pedir revelación. Señor, voy a leer tu palabra, háblame, muéstrame, yo quiero conocerte más a través de tu palabra. Pero también lo conocemos en las experiencias de la vida.
especialmente en aquellas experiencias de dificultad, cuando todo arde en llamas, como lo estábamos diciendo al comienzo, porque es ahí donde uno puede conocer de manera experimental a Dios y decir como Job: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahora sí que entiendo que tú eres Dios poderoso, que eres mi sanador, que eres mi proveedor, que eres mi ayudador, que de verdad estás conmigo. En tercer lugar, el texto nos dice que debemos pedir que Dios alumbre los ojos de nuestro entendimiento para saber cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado. Algunos creyentes no entienden muy bien la esperanza a la cual el Señor nos ha llamado. Y nosotros no somos como el mundo que vive sin Dios, que vive sin esperanza. Nosotros tenemos esperanza. De hecho, el apóstol Pablo le escribe a los tesalonicenses, capítulo 4, verso 13, y dice: no quiero que ustedes ignoren acerca de los que duermen en el Señor, o de los hermanos que se mueren. Dice: para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. O sea que nosotros sí tenemos esperanza, pero a veces encontramos algunos creyentes, hijos de Dios, que no tienen clara la esperanza, y entonces cuando no está clara la esperanza, ¿qué pasa? Nos desesperamos. Entonces entramos en ansiedad, en incertidumbre, y perdemos de vista la esperanza. Pablo oraba por los efesios, dice, para que sepan y tengan claro cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado. Y hacía mención de algunas cosas. Tenemos la esperanza que Él perdona todos nuestros pecados. ¿Cuántos saben eso? Así que todo pecado Él lo perdona. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Tenemos esperanza que la presencia del Señor siempre estará con nosotros. Él dice: no te dejaré y no te desampararé, aunque a veces no lo sientas. Tenemos la esperanza que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida, a todo lugar. Así que siempre nos irá bien. Si eres hijo de Dios, si caminas con Dios, esa promesa es para ti. Entonces no puedes pensar que te va a ir mal, que las cosas no van a ir bien. Tú debes saber y tienes esperanza de que Dios no te dejará y que Él todo lo encaminará a bien. Tenemos esperanza que el Espíritu Santo de Dios está con nosotros y nos fortalece en los momentos de debilidad. Tenemos esperanza que al morir vamos inmediatamente a la presencia del Señor, que nuestro último suspiro aquí en la tierra es nuestro primer suspiro en la presencia de Cristo. Tenemos la esperanza que el Señor lo veremos cara a cara, a Cristo resucitado. ¿Cuántos esperan ver al Señor? Ahora lo seguimos por fe, pero un día le veremos cara a cara, y eso será maravilloso. A veces nosotros no estamos muy conscientes de la presencia del Señor con nosotros porque no lo vemos. Nos pasa lo de Tomás. ¿Recuerdas? Ya Cristo resucitado, primer día de Cristo resucitado, el domingo en la noche, los discípulos están reunidos. Tomás no está, por alguna razón no estaba, y Jesús se aparece. Y después los discípulos le dan testimonio a Tomás, le dicen: lo vimos, Tomás. ¿Cuántos estaban dando testimonio? ¿Cuántos fueron los que le dieron testimonio a Tomás que lo habían visto? Si todos estaban reunidos menos Tomás. 11 no, porque Judas no estaba ahí. 10. 10 que le decían a Tomás: lo vimos, comimos con él, está resucitado, nos mostró las manos, nos mostró el costado, es él, ha resucitado. ¿Y qué dijo Tomás? Yo no les creo. Si no lo veo con estos ojos, si no meto mi dedo en el lugar de los clavos y en su costado, donde sé que lo traspasaron con su lanza, no creeré. Eso lo dijo. Al parecer Jesús no estaba por ahí. 8 días después, otra vez reunidos, ahora sí está Tomás. Se presenta el Señor y todos lo ven, inclusive Tomás. Y Jesús viene derechito donde Tomás y le dice: Tomás, mete tu dedo acá y mete tu dedo aquí y mira que yo mismo soy. ¿Quién le dijo al Señor lo que Tomás había dicho? Si Jesús no estaba ahí. ¿O sí estaba? ¿Sí estaba o no estaba?
Sí estaba. Estaba escuchando lo que decía Tomás, aunque Tomás no podía verlo, aunque los otros no podían verlo. Ya Cristo estaba resucitado. O sea, quiero trasladar ese plano a hoy. Estaban en la misma circunstancia que estamos nosotros hoy. ¿Cuántos creen que Cristo ha resucitado? ¿Lo ves? No lo ves, pero está. ¿Y sabe lo que estás hablando? ¿Y lo que estás cantando? ¿Y lo que estás orando? ¿Y lo que estás pensando? Real, la presencia del Señor. Así como esa reunión, así hoy. Entonces, pues lo seguimos por la fe, pero es tan real. A veces perdemos de vista esa realidad de la presencia del Señor. Pero la esperanza que tenemos, que a eso es que voy, es que lo veremos cara a cara, porque eso es lo que Él ha prometido. Tenemos también la esperanza que resucitaremos con un cuerpo glorificado. Por eso no nos preocupa la muerte. ¿O sí? No, porque tenemos esperanza. Y entonces sabemos que si morimos vamos a resucitar, y que cuando resucitemos nuestro cuerpo será semejante al de Cristo resucitado. Es decir, ya será un cuerpo glorificado. Será un cuerpo que no se enfermará más. Será un cuerpo que no volverá a morir. Será un cuerpo que puede alimentarse, porque Jesús comió pan y pescado después de resucitado. Será un cuerpo con una apariencia semejante al cuerpo con el que morimos, pero más joven. Claro, no va a resucitar el abuelito o la abuelita Rosa con los 99 años con que murió. Va a resucitar rejuvenecida. Ya no va a resucitar con esos problemas de colon, ni de las úlceras, ni de aquello que se lo llevó, sino sano completamente, rejuvenecido. Pero tú mismo, como Jesús decía, miren que yo mismo soy. Podrías decir tú resucitado, mira que yo mismo soy. Renovado, resucitado, inmortal, pero yo mismo. Wow, esa es la esperanza que tenemos los cristianos, y que vamos a vivir y a comer del árbol de la vida, como lo hacía Adán y Eva en el jardín del Edén, que tenían acceso al árbol de la vida. Y por eso, aunque le quitaron el acceso después de pecar, Adán vivió 930 años después. Todo depende de la alimentación, ¿sí o no? Él tenía acceso al árbol de la vida, pero Dios dijo: limítenle el acceso, porque en esa condición de pecado terrible, que coma y viva para siempre. Entonces dejó de comer del árbol de la vida y empezó a morir, y vivió 930 años. El que más ha vivido de esa generación es Matusalén, que vivió 969 años, y de ahí se ha empezado a reducir el promedio de vida a 360 que vivió Enoc. Noé vivió 600, Abraham vivió 175, Moisés vivió 120, David vivió 110, y ahí para abajo, ¿a dónde vamos? Mi suegra vivió 99, y mi papá y mi mamá vivieron 93. Algunos ya murieron hace poco, de 80 y algo, y ya el promedio de vida está como en 70 o tal vez menos. Si llega alguien ya a 80, ya coronó, ¿cierto? Ya va muy bien. Pero tenemos la esperanza que al resucitar tenemos acceso de nuevo al árbol de la vida. Eterna juventud. Eso que la gente quiere, que no morir, que vivir para siempre. Esa es la esperanza. Eso no se le ofrece ningún médico, ningún tratamiento, ninguna pomadita, nada. Solamente es la esperanza para los hijos de Dios. Aunque este hombre exterior se va desgastando, el hombre interior se renueva, y hay un cuerpo nuevo preparado para cada uno de nosotros. Vamos a resucitar. Tenemos esperanza que todo lo que hacemos para Dios será recompensado. Aún el que le da un vaso de agua a un ministro, dice la palabra, recompensa de ministro tendrá. El menor esfuerzo por la causa del Señor, su servicio, sus ofrendas, sus donaciones, su trabajo, todo lo que haces por la causa del Señor, no perderá su recompensa. Ahora, la salvación no es una recompensa, eso es un regalo. Sobre la salvación, el Señor te recompensará. Cuando vengan las recompensas, vamos a estar allá, muy bendecidos, ¿verdad? Se pasa lista, fulano de tal, sí. Entréguenle su recompensa. Lo que hizo fue esto. Algunos dicen: no, ya no nos vamos a acordar de nada.
Bueno, y si no nos vamos a acordar de nada, cuando lleguen las recompensas, ¿te van a recompensar por algo que tú no te acuerdas? ¿Eso tendrá sentido? ¿Ah? Entonces yo creo que sí hay memoria, ¿verdad? Porque ¿qué tal estar nosotros aquí certificando a los de Crece Más y que todos tengan Alzheimer y ninguno se acuerda de qué fue lo que hizo? Ay, pues me entregó un papelito, pero ¿verdad? Yo asistí 14 semanas, ¿ya vio? ¿Ve? No, claro que no. Cuando estemos frente al trono del Señor, claro que estaremos frente a gente como Moisés, Pablo y otros recibiendo recompensa, que nosotros de pronto nos hacemos un rinconcito y decimos, qué pena, yo lo que hice fue muy poquito, pero gloria a Dios, nada será sin recompensa, todo será recompensado. Maravilloso, eso nos anima a seguir al Señor y a servir al Señor. Y algunos que dijeron, yo me convierto allá en un momentico que el Señor me dé en la unidad de cuidados intensivos, ahí ya, cuando me voy a ir. Ah, sí, pues se va con 6 pelón. Y cuando llegue allá y las recompensas, ¿y usted qué hizo? Nada, qué pena con el Señor, desperdicié mi vida, viví para otras cosas. Pero los que recibimos al Señor desde la juventud, desde niños, o los que nos entregamos y todavía tenemos vida por delante, tenemos la oportunidad de servirle al Señor. Y como dice un amigo, vale la pena servirle al Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Las cosas para Dios. Tenemos la esperanza que hay una recompensa. Tenemos la esperanza que somos hijos de Dios y tenemos autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Entonces el diablo no nos asusta. ¿Alguno le da susto al diablo? ¿O los demonios? Claro que no. Algunos quedan callados, interpreto ese silencio como que bueno. Pero algunos andan temerosos del enemigo, de Satanás, de la hechicería, de la brujería. Hace poco alguien regó sal allá en toda la fachada. Y la señora que hace el aseo el viernes estaba, ay, miren esto. Y estaba asustadísima. Entonces le apateábamos y oramos. Ella no es cristiana, pero oremos con ella. Y oramos por ella y oramos nosotros. Y dijimos, Señor, tú sabes quién trajo esa sala ahí, qué rezo hizo por allá o cuáles son sus intenciones. Nosotros estamos confiados en ti. Tú eres nuestro sanador y salvador y eres nuestra vida y tú estás con nosotros. Cancelamos toda hechicería, brujería, conjuro, todo lo que sea el enemigo, porque para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces tenemos esa esperanza de que como hijos de Dios tenemos autoridad para que, como dijo el Señor, en mi nombre echarán fuera demonios. Solamente que tú le pongas límite al enemigo y dices, hasta aquí, en el nombre de Jesús. Esta es la obra de Cristo a nuestro favor. Hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, al reino de la luz. Bendito sea el Señor. Tenemos esperanza que Dios nos ama y nada ni nadie nos podrá separar de su amor. Como lo dijo Pablo, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni nada, ni potestades, ni principado, ni ninguna cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, no hay nada que yo pueda hacer para que Dios me ame más o para que Dios me ame menos. Él me ama y me ama tanto que dio a su Hijo unigénito por mí. Y si me ama así, ¿cómo no nos dará también con Él todas las demás cosas? Porque como el Padre se compadece de los hijos, Dios se compadece de los que le aman, de sus hijos. Porque a veces hay hermanos que no conociendo la esperanza a que Él nos ha llamado, empiezan a pensar, yo creo, pastor, que a mí Dios no me ama. Porque mire cómo me va. Encuéntrele otra explicación a eso, menos que Dios no te ama. Algunos dicen, es que he sido muy malo. Soy muy perverso, muy pecador. Aún así, el Señor te ama. Pablo dice, si antes de ser reconciliados nos amó tanto, aún siendo pecadores, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores y sin merecerlo,
Cristo murió por nosotros. Entonces no te dejes meter esa mentira de que Dios no te ama, que porque eres pecador, o que porque has hecho esto o aquello, o porque no has hecho esto o aquello. Dios me ama y punto. Y cuando uno tiene esa esperanza, se puede arrodillar a orar con fe, porque si algunos, eso es lo que no los deja orar. Pero dice: pastor, mejor ore usted por mí, porque es que usted le tiene más vara. Es que usted sí, como que le dicen a la mamá: usted sí, como mamita, usted está santa y anda así. Ore usted mejor, mami, porque a usted sí Dios la oye. Y algunos no se atreven. ¿Por qué? Porque dudan del amor que Dios los tiene y que Dios quiere escucharle. Dios se deleita en la oración de sus hijos. La Biblia dice que la oración de sus hijos es su gozo. Así como nosotros nos deleitamos en escuchar la voz de nuestros hijos, aun cuando estén empezando a hablar. Pero nos gusta que nuestros hijos hablen con nosotros y hablar con ellos, ¿sí o no? Así es Dios. Entonces tenemos la esperanza de su amor. En cuarto lugar, pedimos que Dios alumbre los ojos de nuestro entendimiento para saber cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. La Biblia dice que somos hijos de Dios y que así como Jesús, que es hijo unigénito, al recibirlo recibimos potestad de ser hechos hijos de Dios, adoptados hijos suyos. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos y coherederos juntamente con Cristo. Oiga, eso es grande. Y a veces no meditamos mucho en eso. Algunos dicen: yo como no tengo nada, mi papá no me dejó nada, mi mamá no me dejó nada, mis abuelos se gastaron todo y no me dejaron nada, y a mí me ha tocado duro porque ya. Y algunos se lamentan, ¿no?, de la herencia terrenal. Yo aquí ni casa tengo, ni finca, mucho menos. Y no, en cuanto a herencia estamos, a veces decimos estamos mal. Pero como hijos de Dios hay una herencia. Tienes una herencia, tienes derecho a una herencia. Y esa herencia, dice la Biblia, le voy a decir de qué se trata. Está escrito en 1 Corintios 2, usted busca el versículo, creo que es 9 o 10. Cosas que ojo no ha visto, ni oído ha oído, ni han subido al pensamiento de hombre alguno, son las que Dios tiene preparadas para nosotros. ¿Cómo les parece? O sea, hay cosas que ni siquiera nadie se ha imaginado y Dios las tiene preparaditas para cuando se encuentre contigo. Dice: hijo, mira, esto es lo que te tenía preparado. Y lo lindo es que prepara. Cuando uno prepara, uno sabe cuando llega a un lugar y se han preparado para recibirlo a uno, ¿sí o no? Y sabe también cuando no lo estaban esperando. No hay nada preparado. Pero cuando tú llegas a la presencia del Señor, vas a encontrar que de antemano el Señor ha estado preparando un lugar para ti. Él dijo: voy a preparar lugar para ustedes, y vendré y los tomaré, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y lo que hay allá es lindo, cosas que nadie aquí siquiera se ha imaginado. Dice: pero ¿qué será? El Señor le gusta dar sorpresas. Cosas, diga conmigo, cosas inimaginables Él tiene preparadas para mí. Eso es lo que está diciendo la palabra. También dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, que es una herencia incorruptible. Yo no sé, es que Pedro como que ni siquiera tenía las palabras para describir esto, pero él dice: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Le da 3 calificativos a esa herencia. ¿Cómo es la herencia? Incorruptible. Oiga bien, eso no se va a acabar, no se va a corromper, es una cosa eterna, que es para siempre. Incontaminada, limpia, pura, maravillosa, diáfana, inmarcesible. Esa palabra
La encontramos también en nuestro himno nacional, ¿cierto? Oh, gloria. Y todos los colombianos la cantamos y algunos no se detienen en el diccionario a ver qué significa. ¿Alguien sabe qué es? Inmarcesible. Que no es marcesible. Bueno, ya está. Gracias, Oscar. Vale la pena buscarlo y en un diccionario bíblico, ojalá. Bueno, se refiere, diga conmigo, lo hiper mega contrarre glorioso. Es algo así, era lo que quería decir el apóstol Pedro en cuanto a la gloria de esa herencia. Es que empezando por ahí, ¿usted ha caminado por calles de oro? ¿Se imagina cómo es calle de oro? Cuando más el oro que tenemos es un anillito que llevamos aquí o una cadenita, ¿sí o no? Pero calles de oro, vajilla de oro, eso suena bien. Una herencia. Hay una herencia. Por eso Pablo dice, yo oro por los efesios. Y yo estos días he orado y he dicho, Señor, así como Pablo oraba por los efesios, yo oro por refugio, por los hermanos de refugio y por mí también, para que podamos ser conscientes y tener claridad, un poquito entender la grandeza de la herencia. Eso es lo que está diciendo acá. Que Dios alumbre los ojos de nuestro entendimiento para saber cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia. Cuando alguien va a reclamar una herencia, tiene que saber de qué se trata, ¿cierto? ¿Cuáles son las riquezas? O sea, ¿qué es lo que había? Una finca, un apartamento, un carro. Si no sabe, pues no va a saber qué reclamar, ¿cierto? Aquí no tiene que reclamar, pero debe saber. Y la Biblia dice de algunas de esas cosas. Pero necesitamos revelación y claridad. ¿Para qué? Para que vivamos en función de eso, poniendo la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Es que el problema es que miramos mucho aquí abajo y nos concentramos mucho en las cosas de aquí abajo, cuando la palabra de Dios nos invita a tener la mirada en las cosas de arriba. La herencia, la gloriosa herencia. Una vez resucitados, podamos disfrutarla, o transformados, porque esa es otra. Resucitados para los que mueren en el Señor, pero la Biblia dice que algunos nos tomará, y me incluyo porque estamos todavía con vida, vivos cuando el Señor venga por su iglesia. Y la Escritura dice, les escribo esto en palabra del Señor, 1 Tesalonicenses 4, 14 hacia adelante, que no todos dormiremos, o sea, no todos vamos a morir, pero todos, dice Pablo, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, cuando se suene la final trompeta y el Hijo del Hombre aparezca. En un abrir y cerrar de ojos, esto corruptible se vestirá de incorrupción, esto mortal se vestirá de inmortalidad. Entonces los que estamos con vida al momento de la venida del Señor, que no hayamos muerto, seremos transformados. Y nos uniremos con los resucitados, recibiremos al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, transformados o resucitados para vivir con el Señor un tiempo tan maravilloso que se describe como en el cual no habrá más llanto, ni aflicción, ni dolor, ni muerte, ni enfermedad, porque los afanes de esta vida presente habrán pasado. Por eso cuando enfrentes alguna situación difícil aquí en esta vida, siempre recuerda, esto es pasajero. Esto es un momento. Esto no va a durar para siempre. ¿Ok? Pablo hablando de pensando en sus pruebas, 2 Corintios 4, 17 y 18 dice, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son pasajeras, pero las que no se ven son eternas. Entonces él llama a sus pruebas, y eran duras, esta leve tribulación momentánea. Si alguno está pasando por una prueba difícil, diga conmigo, esta leve tribulación momentánea es para la gloria de Dios.
Uy, pastor, yo no puedo decir eso porque eso es duro. Sí, duro. Pero mirado desde la perspectiva de Dios, es leve y momentánea. Porque no es ni comparable, dice Romanos 8, las tribulaciones de este tiempo presente no son ni siquiera comparables con la gloria que será revelada. Ese sí quiero que lo leamos juntos. Si tiene la Biblia ahí, por favor, Romanos 8. Versículo 18. Pues tengo por cierto, ¿están conmigo? Romanos 8, 18. Pues tengo por cierto, dígalo conmigo, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Lo tiene? Para que lo subraye. Cuando estés pasando alguna prueba, ya no, yo estoy seguro y tengo por cierto que esta tribulación ni siquiera es comparable con la gloria que ha de manifestarse en mí. Esa es la esperanza a que Él nos ha llamado. Reinaremos con Él, caminaremos con Él. Y entonces esto nos lleva a una promesa que está en Filipenses 4:19, si quiere apropiarse, la otra promesa que dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme al precio del dólar o conforme a la inflación o conforme al presidente de turno. Dice: Dios suplirá todo lo que os falta conforme a las riquezas de su gloria en Cristo Jesús. ¿Cuáles son las riquezas de su gloria? ¿Te pueden un momentico pensar en el fisco de la patria celestial? ¿Qué riqueza haya? ¿Qué endeudamiento tendrán en la patria celestial con alguna potencia mundial? ¿De qué dependen? El presupuesto del reino de Dios, ¿cuánto será? Y las riquezas de su gloria. Entonces mi Dios pues suplirá todo lo que te falta conforme a las riquezas de la gloria de Dios que están en Cristo Jesús. Y si tú estás en Cristo Jesús, tienes acceso a eso. Y usted dirá: entonces, ¿por qué yo estoy como tan necesitado? Tal vez nos falta revelación de la grandeza de las riquezas. Bueno, la moneda del reino es la fe, ¿no? El creerle al Señor. No dependas de tu salario, no dependas de tu capacidad de hacer empresa, no dependas de los precios aquí del dólar y de la tasa, ¿cómo se llama? Esa cosa. No dependas. Sí, hay que ver y a cómo está y cómo se mueve la bolsa y todo esto. Pero tú no puedes depender de eso. Tú tienes que mirar más arriba. Señor, tu palabra dice que tú eres Jireh, mi proveedor. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan. Mi Dios pues suplirá. Qué interesante esto. Pero es la fe y saber la esperanza a la que Él nos ha llamado. Y número 5 y último, saber cuál es la supereminente grandeza de su poder. Hay unas palabras interesantes en la Biblia como esta. Está ahí en la oración que leímos, que podamos conocer la supereminente grandeza de su poder. ¿Por qué no dijo que conozcan el poder de Dios? O que conozcan la grandeza del poder de Dios. No, Pablo dice: esto hay que meterle más. Que conozcan la supereminente grandeza del poder de Dios. Para Pablo esto dice: es que es grande. ¿Cuántos creen que Dios es poderoso? Y que para Él entonces no hay nada difícil, no hay nada imposible. Claro, es que cuando Dios le dice a uno cosas, uno queda como wow, ¿sí será? Dios se aparece a una mujer de 90 años y a un hombre de 100 años.
Abraham y Sara, para decirles, les voy a dar un hijo. Dice, ¿cómo? ¿A estas alturas? Y Sara decía, a estas alturas tendré deleite. Eso fue la forma que dijo. Yo no sé qué deleite estaba pensando ella, si en hacer el bebé o en arrullarlo. Pero yo creo que ambas cosas. Pero tuvo el deleite. Por cierto, el hijo que le dio el Señor lo llamó Isaac. ¿Qué quiere decir? Risa. Y ella dijo, no, es que con esto el Señor me hizo reír. Y no daba para menos, ¿cierto? Esa viejita con un bebé. Y le preguntarían por ahí, ¿cuántos años tiene su bisnieto? No, es mi hijo. Dios me lo dio. Cosas locas, ¿sí o no? Locas. ¿Alguna cosa difícil para Dios? Y Dios le dijo a Sara, ¿te has reído? ¿Habrá alguna cosa difícil? Vas a tener un hijo. Dios le dice a María, vas a quedar embarazada. Así soltera, antes que se case, siendo virgen. Wow. Una cosa muy loca. Y María dice, bueno, aquí está la sierva del Señor, hágase conmigo como quiere. El que le costó mucho trabajo en entender, me imagino, fue a José. Pobre José. Su novia embarazada y que el Espíritu Santo y que vino sobre ella y que está embarazada. Ese cuento es duro de creer. Pero son las cosas locas que Dios hace, porque para Él no hay nada imposible. Entonces por eso Pablo dice, yo quiero orar y oro por los efesios y oramos por refugio, para que cada uno pueda conocer la supereminente grandeza de su poder y entender que verdaderamente para Dios no hay nada difícil, no hay nada imposible, porque una cosa es decirlo y otra cosa es enfrentarse a una situación que te supera en fuerzas y que tú dices, uy, no, esto es imposible. Pues cuando tú digas eso es imposible, aparece el Señor. ¿Qué dijo? Aquí estoy yo, porque para Dios no hay nada imposible. Eso lo sabemos aquí, pero bajarlo aquí y bajarlo a la realidad de nuestra vida nos cuesta, ¿sí o no? Por eso necesitamos orar y que haya esa revelación de la supereminente grandeza de su poder. Y para dar una idea, Pablo hace un desglose de algunos pensamientos acerca de la grandeza del poder de Dios, que los acabamos de leer ahí en Efesios y podríamos repasarlos. Dice que ese poder, la grandeza de su poder y de su fuerza, versículo 20, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos. Es que la resurrección es una muestra del poder de Dios. Eso ya se había dado en Lázaro, que Jesús lo levantó de 4 días de muerto. Imagínate, la hermana dijo, es que ya hiede, o sea, estaba en descomposición ya, no había nada que hacer, y luego Jesús lo resucita y Lázaro está una semana después en una cena que compartieron en la casa Marta, María y Lázaro para Jesús y sus discípulos, y dice que mucha gente fue nada más por ver a Lázaro. Lázaro comiendo sancocho otra vez, wow, y sano de toda enfermedad. Eso es increíble. Pero bueno, Lázaro finalmente vuelve a morirse. Lo que Pablo registra aquí no es lo de Lázaro, sino lo de Jesús. Dice, ese poder que operó en Jesús para resucitarlo de los muertos y darle un cuerpo glorioso, inmortal, de la categoría del cuerpo resucitado de Cristo, operó un poder allí, wow, que esto el mundo no lo conoce. Es sobrenatural. Y dice, ese poder que actúa en nosotros, además no solo lo resucitó, sino que lo ascendió y lo sentó a la diestra del Padre en los lugares celestiales. ¿Saben la ascensión cómo se dio? Cuando Jesús estaba con los discípulos y se despidió de ellos, y luego dice que una nube, no una nave, una nube lo alzó y se fue yendo. Wow, una nube. Y ellos estaban, se fue. Y mientras estaban así, 2 ángeles se pusieron al lado de ellos. Varones Galileos, ¿qué miran al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Otra vez en una nube. Wow.
profecía de los ángeles. ¿Quién puede hacer eso sino Dios? ¿Cierto? No solo lo resucitó, lo ascendió a los lugares celestiales. Además dice aquí, le dio potestad sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el venidero. ¿Qué quiere decir? Tiene autoridad sobre todo nombre, sobre todo alto, sobre todo rey. Piensa en una persona hoy en día con autoridad en el mundo. ¿Qué te ocurra? No hay problema, aquí no vamos a hablar de política. Putin, Joe, el presidente de los Estados Unidos, Biden, Trump, el presidente de China, Netanyahu, de Israel. Bueno, esos están como entre los más poderosos, ¿cierto?, que conocemos del mundo. Y de la historia, me imagino, hay otros grandes también. Algunos le llamaron el Alejandro el Grande, los faraones, los Herodes, bueno, gente grande, los Césares. El Papa Francisco, también gente de mucha nombre arriba. Aquí está diciendo la Biblia que Jesús tiene un nombre, sobre todo nombre, léalo conmigo otra vez. Sobre todo principado, príncipe, sobre toda autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino de los que van a venir en el futuro. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Bien dijo el Señor, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y ese que tiene todo poder y toda autoridad es mi hermano. ¿Aló? ¿No se la creen? ¿Cómo así? ¿Jesús es mi hermano? Eso es lo que dice la Biblia. Él es hijo de Dios por excelencia, es el unigénito hijo de Dios. Y dice que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Tú tienes un hermano rico, tienes un hermano poderoso, de influencia. Tú no necesitas una palanca barata por ahí, tú lo que necesitas es orar más, hablar más con tu hermano. Por eso Filipenses 4:6 dice, por nada estés afanoso, sino sean conocidas tus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Habla con Dios, habla con el Padre, habla con Jesús. Se le dio nombre sobre todo nombre. Además es poderoso, tiene autoridad. Y además dice que lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia y que la iglesia es su cuerpo, la plenitud y aquel que todo lo llena en todo. Para resumir esto es que la iglesia, el Señor le da plenitud. Es decir, Jesucristo le da plenitud a todas las cosas, en todas partes, con su presencia, y su iglesia, a su iglesia la completa y la llena en plenitud. Por eso nadie puede acabar con la iglesia. La iglesia la han perseguido, la Biblia la han perseguido, pero Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y cuando pasa la persecución hay más cristianos que antes de comenzar la persecución. Y el diablo ha querido acabar con la iglesia y le ha armado unos show y la ha infiltrado y le ha metido falsos profetas y falsos maestros y falsos pastores y han hecho unas cosas horribles, pero la iglesia sigue adelante. ¿Por qué? Porque es la iglesia del Señor. Y Él dijo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Lo que pasa es que la iglesia del Señor, que somos nosotros, no digo nosotros aquí refugio chiquitico, no, cada uno de nosotros, los cristianos, la iglesia del Señor, no la denominación que tiene personería jurídica y ni tal, no, esa es la institución legal. La iglesia, el organismo vivo del Señor. Jesús murió por él, por la sangre de Cristo tiene vida. Jesús habita en medio de su iglesia. Él está y nadie puede acabar con la iglesia. Y de esa iglesia que estamos hablando, digo lo siguiente con temor y temblor. No son todos los que están, ni están todos los que son. No todo el que va a una iglesia el domingo en la mañana hace parte de esa iglesia.
Lo que sí debemos es cerciorarnos, revise bien, si tú haces parte de esa iglesia. Y si no estás seguro, asegúrate, entrégale tu vida al Señor de todo corazón y asegúrate que tu nombre esté escrito en el libro de la vida para que seas parte de esa iglesia que está en todo, diseminada en todo el mundo, de todos los colores, en muchas culturas, con muchos nombres de denominaciones, que algunos ni nos imaginamos. Y dice, ¿esta gente de aquí será salva? ¿Habrá gente ahí salva? Seguro que sí. Cuando lleguemos al cielo nos va a dejar 3 sorpresas. La primera, vernos nosotros ahí. Entonces dice, pellizque, me alejo a ver si estoy acá. La otra es ver a muchos que no esperábamos ver. Dirá, ¿este aquí? ¿Cómo así? Pues sí, la salvación es de nuestro Dios, Él sabe cómo lo hace. Y la otra sorpresa, no ver a muchos que esperábamos ver. Dice, ay, esa hermana que cantaba tan bonito y no la veo. Y ese pastor que predicaba tan bonito, y ay, aquel no está. Pero sí podemos cerciorarnos de saber si somos parte, que cada uno esté plenamente convencido si está o no en el Señor y con el Señor, porque Él es la cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia, perdón, con todo respeto, no es el Papa, no es ningún pastor, no es ninguna autoridad. El Señor es el príncipe de los pastores, Él es el gran pastor y Él es la cabeza de la iglesia, y Él no ha delegado eso a nadie. Alabado sea el Señor. Eso hay que tenerlo muy claro. Y como Él es la cabeza de la iglesia, entonces Él se mueve en medio de la iglesia, actúa por medio de la iglesia, llena todo en la iglesia y le da plenitud a la iglesia. Vamos a orar. Os invito a orar. Dile al Señor, sí, Señor, yo necesito sabiduría y revelación para conocerte más. Hay mucho que necesito conocer más de ti. Pídele al Señor esta mañana. Algunos que quizá, si hay alguien en esta mañana que se encuentra lejos de Dios, que se percibe lejos de Dios, como que Dios se ha olvidado de ti, o como que Dios está a millas de distancia. Hoy puedes decirle, Dios, invocarlo en oración, acercarte a Él. Él dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Tú das un paso hacia Él y Él da 2 hacia ti. Cuando el hijo pródigo se decidió venir, el padre salió corriendo a su encuentro y lo abrazó y lo besó y lo restableció, lo restauró, lo amó. Y ese es nuestro Padre. Puedes venir a Él hoy y decirle, Padre, yo he estado lejos de ti, he estado dándote la espalda, he estado descuidado en mi relación contigo, Señor Dios. Pero hoy yo confieso con mis labios y mi corazón que te necesito, que la vida lejos de ti no tiene sentido, que la vida sin ti no vale la pena. Hoy he escuchado tu palabra, Señor. Hay tantas cosas maravillosas que he escuchado hoy. Yo no quiero perderme de esas cosas. Dile al Señor, yo te entrego mi vida, yo te abro la puerta de mi vida. Por favor, lléname de tu presencia. Que mi nombre esté escrito en el libro de la vida, que cuando tú pases lista yo pueda felizmente decir, aquí estoy presente. Perdona todos mis pecados, Señor. Límpiame con tu sangre. Revélame tu palabra. Dile hoy, dame espíritu de sabiduría y de revelación para conocerte más. Te necesito, Señor. Que tu palabra no sea un libro sellado que yo pueda entender. Dile al Señor que en medio de cada situación de mi vida yo pueda conocerte más. Tú te reveles a mi vida, Señor. Dame ojos para ver, oídos para oír, corazón para entender. Renueva mi mente, Dios, renueva mi vida en ti, Señor. Dile, dame una vida nueva, dame un nuevo nacimiento, como tú lo dices en tu palabra, Señor. Te necesito, Señor.
Pero también dile al Señor hoy: dame sabiduría para entender, revelación, para comprender la esperanza a la que me has llamado, y para comprender las riquezas de la gloria, de la herencia que tú has preparado y que has prometido para mí. Es grande. La vida cristiana no es una religión, no es seguir al hombre, no son cosas terrenales, son gloriosas, celestiales. Dile: Señor, te miro a ti, pongo mi mirada en ti hoy. Levanto mis ojos espirituales para verte a ti, contemplarte a ti. Como dice tu palabra, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Dile: sí, Señor, abre mis ojos, dame revelación, dame entendimiento. Pídele a Dios, clámale al Señor esta mañana. Dile: Señor, yo quizá he estado en mucha incertidumbre, en mucha frustración, en mucho dolor, en mucha necesidad, porque no entiendo lo espiritual. Dile: Señor, por favor, hazme entender, dame entendimiento. Oro por la iglesia esta mañana, Señor. Dales espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ti. Dales entendimiento para saber cuál es la esperanza a la que nos ha llamado, cuáles las riquezas de la herencia gloriosa que tú has preparado para nosotros, y cuál es la supereminente grandeza de tu poder, así como de tu amor para con cada uno de nosotros. Y que con eso en mente podamos sobreponernos a toda necesidad, a toda adversidad, a toda enfermedad, a toda situación dura y difícil de esta vida, y verla como cosa leve y momentánea, y ser en ti más que vencedores, victoriosos, con una fe arriba, con un ánimo arriba, con el deseo de seguirte paso a paso y de glorificar tu nombre, Señor, en esta tierra mientras tengamos la oportunidad. Dame más de ti, Señor. Clámale al Señor. Levanta tus manos delante del Señor. Clámale a Él. Habla con Él un momento. El Señor te escucha, te mira con amor. Háblale un momento más. Ahí, de lo profundo de tu corazón, háblale un momento más. Cuéntale de tu necesidad, cuéntale de tu dolor, cuéntale de tu temor, cuéntale a Él de tus dudas, de tu incertidumbre. Dile al Señor: aquí estoy, Señor. Tú me has traído esta mañana a este lugar para hablarme, para conectarme contigo, Dios. Aquí estoy. Tú nos amas tanto, Señor.